Hola, soy el pastor Natán de los Reyes y quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad llamada Pan de Vida, donde te encontrarás con el amor de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Editorial Pan de Vida adquiere la saga del desierto, del pastor Natán de los Reyes, que contiene 3 ejemplares, donde descubrirás principios bíblicos para una transformación en vida. En el proceso de transformación, Dios nos ayudará a cambiar nuestra manera de pensar, que por muchos años ha afectado nuestra manera de vivir. El reino de Dios y su justicia. Debemos dejar que el Espíritu Santo forme a Cristo en nosotros y morir al viejo hombre. El sacerdocio del creyente. El Señor busca a hombres y mujeres dispuestos a pasar tiempo con Él en la montaña para mostrarnos nuevas cosas. Adquiere la saga del desierto en formato físico o digital por Amazon. Además, búscanos en Facebook como Libros Cristianos, Editorial Pan de Vida. La saga del desierto. Nuestro Padre te espera en tu casa. Ven todos los domingos a las 2 de la tarde a nuestras reuniones en Vega de Otates. Deja que el amor de Dios sane y restaura tu familia. La Iglesia Santidad a Jehová, un lugar para todos. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró. Dios quiere restaurar tu familia. Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 11 de la mañana a un costado de la carretera en Villa Cacalilao, Veracruz, en el antiguo restaurante de Mario Wong. Ven con tu familia y sé completamente libre. Pan de Vida, Villa Cacalilao. Forma parte de una familia que ama a Dios. Te esperamos todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras reuniones en el segundo piso del restaurante Mr. Pizza. Ven por tu bendición, el deseo de Dios para sus hijos. Iglesia Cristiana, Viento Recio, Pánuco. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró mi corazón. No hay comparación entre las cosas que nos puedes ofrecer. Atado estaba yo, pero al darme tu visión me liberé. Nos demuestras tu amor, permitirnos vivir otro día más. Y quiero solo orar, agradeciéndote la vida que me das. En ti siempre puedo ver una oportunidad. Tu misericordia es para siempre, para siempre. Es tu gran fidelidad, es tu amor y tu bondad. Tu misericordia es para siempre, para siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Pan de Vida. Esperamos que la palabra que vamos a compartir el día de hoy pueda bendecir y pueda edificar tu vida. Quiero hablarte el día de hoy y a partir de las próximas transmisiones acerca del tabernáculo de reunión que encontramos en el libro de Éxodo. ¿Qué era el tabernáculo de reunión? El tabernáculo era una especie de tienda de campaña, una especie de casa movible o casa portátil que era de tablas de madera de acacia, cubierta con telas y pieles. Y en ese tabernáculo o en esa casa movible se iba a manifestar el Señor. Ahí Dios iba a hablar cara a cara con Moisés para darle las instrucciones. Antes del monte Sinaí, es decir, cuando salieron de Egipto y antes de llegar al monte Sinaí, el pueblo iba disperso y había una nube, dice la Escritura, que los acompañaba durante el camino, pero después del monte Sinaí, esa nube iba a descender, porque la presencia de Dios iba a descender en medio del campamento para dirigirlos a la tierra de Canaán. Y de ahí quiero extraer algunas enseñanzas, algunos principios que puedan bendecir nuestra vida, que puedan ilustrarnos acerca de cómo Dios desea
relacionarse con nosotros. Porque como ya te mencioné, antes del Sinaí, Dios iba arriba de la nube, pero después del Sinaí, Dios quería estar en medio del campamento. El Espíritu Santo quería habitar entre ellos, tal y como cuando el ángel del Señor anunció la venida de Jesús, la venida del Salvador, dijo que sería Emmanuel, Dios con nosotros. Y ese es el deseo de Dios, habitar entre nosotros, hacer una morada en nosotros. De hecho, la figura de este tabernáculo del antiguo tiempo es una sombra o una semejanza de lo que es nuestro cuerpo, nuestra vida, porque la Escritura dice en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, que nosotros somos templos del Espíritu Santo de Dios. De hecho, el apóstol Pablo menciona que somos un tabernáculo donde la presencia de Dios desea habitar. Y quiero leerte un pasaje que está en Éxodo capítulo 40, versículo 34, donde la Escritura dice lo siguiente: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor, cuando dice la Escritura la gloria, se refiere a la presencia misma de Dios. La gloria del Señor llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Después de una serie de instrucciones que el Señor le dio a Moisés acerca de cómo levantar el tabernáculo, y cuando por fin trajeron todos los elementos y fabricaron ese tabernáculo, la Escritura dice lo que acabamos de leer, que la nube de la gloria del Señor, la presencia del Señor vino y llenó este lugar. Ese tabernáculo fue edificado con las instrucciones que el Señor le dio a Moisés. Y de igual forma, nuestra vida tiene que ser edificada. Nuestra vida tiene que prepararse para ser habitación de la presencia del Espíritu de Dios. ¿Qué significa que seamos habitación de la presencia del Espíritu de Dios? Que el Señor desea habitar en nosotros, que su presencia desea llenar nuestra vida, que su presencia sea una realidad en todos nosotros, o dicho de otra forma, que la vida de Cristo sea impartida en cada uno de nosotros. Nosotros podemos conocer a Dios por el estudio, nosotros podemos conocer a Dios por alguna experiencia que hayamos tenido, pero debemos conocer a Dios de una forma en donde nos relacionamos con Él de manera diaria, que no sea solamente una doctrina, que no sea solamente una experiencia, que no sea solamente un asunto de ir a un templo, a una iglesia o alguna congregación, sino que tal y como dice la Escritura, que la presencia de Dios descendió sobre el tabernáculo, de igual forma descienda sobre nosotros. El Señor Jesús, dice en Mateo capítulo 16, le dijo a Pedro, le dijo que sobre la revelación que nosotros tengamos acerca de Cristo, la iglesia es edificada. Cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le dijeron, algunos dicen que eres Jeremías, algunos dicen que eres Elías, algunos dicen que eres Juan el Bautista y otros señalan que eres algún profeta. Y entonces Jesús les preguntó a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo reveló mi Padre. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, y cuando Jesús dice sobre esta piedra, está hablando de la revelación que Simón tenía acerca de Cristo. Está hablando del entendimiento que Simón tenía acerca de Jesús. Le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta revelación, sobre este entendimiento que tienes acerca de quién soy yo, la iglesia será edificada y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjate bien cómo nosotros debemos recibir esa misma revelación acerca de quién es Jesús. Necesitamos recibir esa revelación acerca de quién es Cristo, porque solamente sobre esa revelación nuestra vida puede ser edificada.
y puede ser edificada para poder nosotros ser morada del Espíritu Santo. ¿Y qué significa que seamos morada del Espíritu Santo? Que puede ocurrir lo que dice en este pasaje, que cuando la nube se levantaba y se movía, todo el pueblo de Israel se movía. Y cuando la nube se detenía, entonces todo el pueblo se detenía. Yo creo que te imagines este campamento, era un campamento que dice la Escritura conformado por más de 600,000 hombres, más sus esposas, más los niños. Imagínate, era una ciudad entera. Y toda una ciudad entera se movía cuando la nube se movía. Y se detenía cuando la nube se detenía. Era una comunidad dirigida por Dios. Era una comunidad dirigida por el Espíritu Santo. Impresionante. Nuestra comunidad, Tampico, Madero y Altamira, según las estadísticas, tiene poco más de 700,000 habitantes. Quiere decir que aquella congregación que estaba en el desierto era una congregación o era una comunidad más grande que nuestra comunidad, y todos ellos aprendieron a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Todos ellos, imagínate, los que vivían en el extremo de aquel campamento, tenían que estar listos, tenían que estar observando, porque cuando la nube se levantara, no importaba lo que estuvieran haciendo, ellos tenían que recoger su tienda, tenían que unir a su familia, tenían que tal vez arrear sus ovejas, sus chivas, sus camellos, e ir en pos de la nube. Y cuando la nube se detenía, ellos tenían que detenerse también como campamento, armar su tienda, acomodar su redil de ovejas y empezar a desarrollar sus actividades. Y si al siguiente día la nube se levantaba, ellos también tenían que moverse. Era una comunidad que aprendió a ser dirigida por Dios. Impresionante. Qué alegría sería que nuestra comunidad también fuera dirigida por el Señor. Muchas cosas cambiarían, el ambiente cambiaría, las cosas fueran diferentes. Pero no nos vayamos a una comunidad, vayámonos a una familia dirigida por el Señor, una familia que toma decisiones de acuerdo a la dirección que el Espíritu Santo nos da, una familia que toma decisiones en cuanto a lo que puede entrar a su casa y lo que no puede entrar, porque son conscientes de que la presencia de Dios habita entre ellos. Una familia donde se respetan mutuamente, tanto el marido como la mujer, una familia donde los hijos son conscientes de la presencia de Dios entre ellos, de la importancia de honrar a sus padres, de obedecerlos, una familia que es consciente de que no tienen que estarse cuidando de lo que otras personas pueden decir de ellos, sino que están seguros que los ojos de Dios los observan y por tanto caminan en el temor de Dios, caminan en integridad, caminan en la honra, en el respeto, no solamente entre ellos, sino también con sus vecinos. Habla de una familia que puede ser edificada y la Biblia dice en el Salmo 127 que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Un matrimonio que no es consciente de la importancia de que Dios edifique nuestro hogar, entonces en vano estará haciendo muchos esfuerzos. Pero cuando invitamos al Señor a que edifique nuestra casa y Él está presente en nuestra vida y somos conscientes de que Él habita en nuestros hogares, entonces esa familia podrá avanzar, esa familia podrá desarrollarse, esa familia no tendrá temor de malas noticias porque habita bajo la sombra del Todopoderoso. Pero bueno, aterricémoslo de una familia a una persona dirigida por el Espíritu Santo, una persona que toma decisiones de acuerdo a la dirección que el Señor le da, porque así tal y como el tabernáculo, dice la palabra que la nube se levantaba y entonces se movía, de igual forma nuestra vida como un tabernáculo del Espíritu Santo, una vida consagrada al Señor o una vida dirigida por el Señor, tomará decisiones de acuerdo al movimiento de la nube. Y la nube nunca se va a mover en contra de los principios eternos de la palabra de Dios. La nube nunca se va a mover en sentido contrario a lo que está estipulado en la palabra del Señor. Por eso antes de que la nube descendiera, el Señor le dio a Moisés los mandamientos, le dio a Moisés las instrucciones. Esto nos lleva a comprender que la vida en Dios es mucho más profunda de lo que muchos nos imaginamos. Esto nos lleva a comprender que la vida en Dios demanda prestar atención, leer las Escrituras, mostrar un interés, y el Señor promete que todo el que busca lo va a encontrar. Y podemos estar seguros que si buscamos al Señor con todo nuestro corazón, Él se manifestará en nuestra vida. Y no solamente se manifestará en nuestra vida, sino que nos ayudará a entender los principios eternos que están en su palabra.
Y no solamente eso, sino que también nos va a dirigir por nuestro camino. Este pasaje que leímos dice que de día la nube estaba sobre ese tabernáculo, pero de noche había una columna de fuego. De noche, mientras dormían en el campamento, había una columna que se erigía sobre ese tabernáculo, una columna de fuego. Y esto podría servir para muchas cosas. En primera instancia era para que durante la noche las bestias no se acercaran a ese campamento, porque ese fuego los ahuyentaba, porque ese fuego hacía que se alejaran. Y ese fuego puede ilustrar la manifestación del Espíritu Santo, el fuego del Señor, el fuego del Espíritu. La Biblia nos enseña, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, que cuando aquellos 120 que estaban reunidos en un aposento conocido como el aposento alto, en un segundo piso, estaban esperando la venida del Espíritu Santo, el cumplimiento de la promesa de Dios. Porque el Señor Jesús les había dicho, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Habla del poder del Señor, del poder que se manifiesta para darnos victoria sobre el enemigo. Porque hay un adversario que la Biblia nos enseña, un adversario llamado diablo o Satanás, que trata de ponernos tropiezo, que trata de alejarnos de la voluntad de Dios, que trata de hacernos caer en trampas. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, tenemos el poder para vencer la tentación. Tenemos el poder para vencer las acechanzas del enemigo. Y en el capítulo 2 del libro de Hechos, dice que cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, parecía que tenían lenguas de fuego sobre su cabeza. Así como cuando el fuego está ardiendo y se ven las lenguas del fuego, las llamas de fuego, así se veían estos creyentes que estaban en ese aposento alto, estaban llenos del Espíritu Santo, pero parecía que estaban ardiendo en fuego. Y era la manifestación de la presencia de Dios. Bueno, en el tabernáculo del Antiguo Testamento, del Antiguo Tiempo, dice la Escritura que durante la noche, en los momentos de oscuridad, en los momentos de tinieblas, había una llama encendida sobre ellos. Y sabes que la Biblia nos enseña que el mundo está en tinieblas, que la maldad impera sobre el mundo, pero aunque estemos en el mundo, no somos del mundo. Aunque estemos en valle de sombra o de muerte, como dice el Salmo 23, el Señor nos acompaña. Y Él es el fuego, Él es el poder que nos da la victoria en medio de todas las adversidades de nuestra vida. Entonces podemos ver cómo es importante la nube de la presencia de Dios, que ilustra ser dirigidos por el Espíritu Santo, ser dirigidos hacia la voluntad del Señor, ser dirigidos hacia la perfecta voluntad a donde Dios nos quiere llevar. Este pueblo de Israel iba a una tierra que no conocía. Este pueblo de Israel iba a conquistar la tierra que Dios les había prometido. Este pueblo de Israel iba en una dirección, hacia un lugar que ellos nunca habían conocido, nunca habían visitado, y era importante que el Espíritu Santo los dirigiera. En la palabra, en el Nuevo Testamento leemos lo siguiente, que hay cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido al corazón del hombre, es decir, ni siquiera te las has imaginado, pero que Dios ha preparado para todos los que le aman. Sí, así dice la palabra, que hay cosas que no has visto, hay cosas de las que no has escuchado, y hay cosas que ni siquiera te has imaginado que Dios tiene para ti. Pero también agrega que esas cosas nos las revela por medio del Espíritu Santo. Quiere decir que la comunión con el Espíritu Santo es fundamental para que nosotros podamos desarrollar una vida de fe, para que nosotros podamos alcanzar las promesas de Dios, para que nosotros podamos alejarnos de la esclavitud de Egipto, podamos atravesar el desierto y podamos conquistar la herencia que Dios tiene para nuestra vida. Estimado oyente, déjame decirte que fuimos diseñados para ser habitación de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, dice la Escritura en Génesis capítulo 2, que sopló sobre él aliento de vida. Ese soplo lo refiere en el libro de Job. Dice Job, dijo, el soplo del Omnipotente me dio vida. Habla de cómo Dios nos impartió su Espíritu Santo. Dios impartió su Espíritu Santo sobre el hombre para que el hombre pudiera desarrollarse en una tierra que no era productiva hasta ese momento. Porque podemos leer en Génesis capítulo 2 que la tierra aún no producía.
Y Dios tomó al hombre de ese polvo de la tierra, de ese desierto, y le sopló aliento de vida para que él pudiera trabajar el huerto y pudiera transformar ese lugar desierto en un huerto productivo. De igual forma nosotros podemos estar en un desierto, como estaba el pueblo de Israel, en un desierto, en un lugar inhóspito, en un lugar complicado, pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, Él nos dirige a toda verdad, Él nos dirige a toda justicia, Él nos revela lo que Dios tiene para nosotros, Él nos marca la pauta, nos marca la ruta, nos marca la dirección. Y todos nosotros podemos tener comunión con el Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Es necesario que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces el Padre enviará el Espíritu Santo para que esté con vosotros para siempre. Déjame decirte que Jesús, cuando el Hijo de Dios estuvo aquí en la tierra, cuando Cristo, el Hijo eterno, el que existe desde antes de la fundación del mundo, pero que tomó forma de hombre a través de Jesús, la Biblia nos enseña que Él tomó forma de hombre, tomó forma de siervo, dice el libro de Filipenses, es decir, vino como un servidor, vino a servirnos y vino a mostrarnos el camino al Padre. Pero en su naturaleza humana, Él solamente podía estar en un lugar. En su condición física solamente podía estar en un punto, no podía estar en varios puntos a la vez. Entonces imagínate que Jesús viviera hoy y estuviera en Jerusalén y tú quisieras sacar una cita con Él, tal vez tendrías que esperar a que la larga lista de espera pudiera caminar, avanzar, y cuando por fin te tocara platicar con Él, probablemente el tiempo sería limitado, porque ya atrás de ti vendría otra persona y la lista o la larga fila continuaría. Sería complicado. Por eso Jesús dijo, conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, enviaré el Espíritu Santo para que esté con vosotros para siempre. De manera que el Espíritu Santo está ahí contigo, está aquí conmigo, está en cualquier lugar, porque el Espíritu Santo no está limitado a un cuerpo. El Espíritu Santo no está limitado a una persona. El Espíritu Santo no está limitado a un pastor, a un evangelista, a un profeta, a un maestro. Aunque todos ellos nos edifican con la palabra o nos enseñan a tener comunión con el Espíritu Santo, usted y yo no dependemos de un hombre. Aprendemos de los hombres, aprendemos de los maestros de la palabra, aprendemos de los pastores, pero el Espíritu Santo está cerca de ti, está cerca de mí. Pero no solamente quiere estar cerca de ti, sino que quiere estar dentro de ti para poder dirigirte, para poder transformarte, para cambiar tu entorno. Si Él te dirige, si Él te transforma, entonces tu matrimonio puede ser transformado, tu familia puede ser transformada, tu entorno puede ser transformado. Y yo creo con todo mi corazón que una comunidad puede ser transformada por el poder de Dios. Pero tiene que haber disposición en los habitantes de esa comunidad. Y alguien puede argumentar, bueno, es que la gente no quiere. Bueno, podemos empezar tú y yo. Podemos empezar unos cuantos. Y yo creo que si empezamos unos cuantos creyendo de todo corazón lo que la palabra de Dios dice, entonces nuestros matrimonios, nuestras familias serán familias dirigidas por el Espíritu Santo, que podremos interactuar con otros, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo y tener relaciones cordiales, tener relaciones armónicas, porque la paz del Señor está en nuestra vida. Yo quiero animarte a que veas la vida espiritual mucho más allá de lo que has aprendido hasta el día de hoy. Yo quiero animarte a que tomes en serio tu vida espiritual. ¿Sabes por qué? Porque este cuerpo físico un día se va a volver polvo. Este cuerpo físico un día lo van a estar velando en una funeraria, pero el espíritu es eterno. El espíritu trasciende a la eternidad. Y la Escritura solamente nos habla de dos caminos, un camino lejos de Dios y un camino con Dios. Entonces tú y yo decidimos en vida, no en muerte, en vida. En vida decidimos si el Espíritu Santo nos dirige, o en vida decidimos si nosotros ignoramos voluntariamente lo que Dios quiere hacer en nosotros. Por eso quiero animarte a que tomes tu vida espiritual en serio, a que profundices en las Escrituras, a que acudas a un centro cristiano donde puedan instruirte conforme a la palabra, donde te desafíen a crecer en el conocimiento de Dios, donde te hagan comprender las Escrituras, y no solamente sea el estudio profundo de las Escrituras, sino que también te enseñen a ser dirigido por el Espíritu Santo, a tener comunión con el Espíritu eterno de Dios, porque así como descendió sobre aquel tabernáculo, quiere descender sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu familia y sobre nuestra comunidad.
Cerca de tu casa puede haber alguna congregación cristiana donde puedas acudir y empezar a dar tus primeros pasos en cuanto al conocimiento de la palabra y en cuanto al conocimiento del Espíritu Santo de Dios. Te aseguro que tu vida va a ser completamente transformada en la medida que vayas conociendo la palabra del Señor. Mientras tanto, déjame orar por ti, para que esta palabra pueda dar fruto en tu vida, para que esta palabra pueda generar una inquietud en ti de buscar más profundamente al Espíritu de Dios. Padre, yo te pido por las personas que me están escuchando en este momento. Yo te pido, Señor, que esta semilla de tu palabra, que ha sido sembrada en sus corazones, pueda dar fruto, pueda generar una inquietud, pueda provocar un despertar, pueda provocar una movilización hacia una búsqueda profunda de tu Espíritu Santo, hacia un conocimiento profundo de tu palabra, Señor. Y yo te pido, Señor, que la nube de tu presencia que descendió sobre el tabernáculo en el tiempo de Moisés, descienda sobre la casa de la persona que me está escuchando, descienda sobre las personas que me están escuchando en este momento y pueda generar una transformación, pueda generar una movilización hacia una búsqueda más profunda de tu presencia. Te lo pido, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como te mencioné hace rato, cerca de tu casa puede haber alguna iglesia cristiana a la que puedas acudir y aprender más de la palabra del Señor. Pero si no encuentras una congregación cristiana, te invitamos todos los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Hola, soy el pastor Natán de los Reyes y quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad llamada Pan de Vida, donde te encontrarás con el amor de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Nuestro Padre te espera en tu casa. Ven todos los domingos a las 2 de la tarde a nuestras reuniones en Vega de Otates. Deja que el amor de Dios sane y restaura tu familia. La Iglesia Santidad a Jehová, un lugar para todos. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró. Dios quiere restaurar tu familia. Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 11 de la mañana a un costado de la carretera en Villa Cacalilao, Veracruz, en el antiguo restaurante de Mario Wong. Ven con tu familia y sé completamente libre. Pan de Vida, Villa Cacalilao. Forma parte de una familia que ama a Dios. Te esperamos todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras reuniones en el segundo piso del restaurante Mr. Pizza. Ven por tu bendición, el deseo de Dios para sus hijos. Iglesia Cristiana, Viento Recio, Pánuco. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró mi corazón.